Ayer algo introduje en el tema de los usuarios vulnerables, que son fundamentales para la seguridad vial y les voy a explicar por qué. Repito estas cifras que presenté ayer, que son los usuarios vulnerables, son el 70% de los muertos en América Latina. Hablábamos ayer que son cerca de 150.000 personas que mueren al año en América Latina y de esas el 70% son usuarios vulnerables. Y de acuerdo con información del Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF, que maneja más de las 29 grandes ciudades, principales ciudades de América Latina, este porcentaje sube al 83% cuando hablamos de esas 29 ciudades. Miremos cómo se desagregan. El 70% de los muertos en total en América Latina, o sea, urbano y rural. De acuerdo con las últimas cifras recopiladas from the World Health Organization from 2018. This was the last data we have. El 38% de las personas que fallecen en América Latina son peatones, en total. El 5% ciclistas y el 26% motociclistas. Estos dos últimos, estoy segura que en estos años se han incrementado. Y si lo analizamos a nivel de las 29 principales ciudades de América Latina, vemos que el porcentaje de peatones es superior. El 47% de los muertos en esas principales ciudades son peatones. El 5% ciclistas, que viene creciendo, y el 31% motociclistas. Y aquí, cuando lo miramos a nivel de los viajes que se dan en la ciudad, esto es referente a las 29 ciudades que maneja el Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF, hablamos que entre el 30 y el 40% de los viajes en esas ciudades son peatonales. Lo que se ven aquí en gris son el porcentaje de viajes diarios peatonales. Aquí tenemos ciudades como Sao Paulo, Recife, Buenos Aires, Bogotá, bueno, en fin, gran parte de las ciudades que están. Tenemos que los viajes en bicicleta en esas ciudades van del 2 al 7% y creciendo, y en moto del 1 al 24% dependiendo de la ciudad. Por lo tanto, no entendemos por qué en la planeación y el diseño de la infraestructura no ocupan el mismo lugar. Miremoslo en positivo, deben ocupar un lugar preponderante en ese diseño de la infraestructura, tanto a nivel urbano como a nivel interurbano. Y este es un gráfico similar del estudio Safe City Streets, que es el estudio del International Transport Forum del 2019 acerca de la seguridad en muchas ciudades del mundo. Y vemos que el porcentaje de viajes peatonales es similar. Vemos que en París el 47% de los viajes son peatonales. En el centro de Londres el 54%. Es decir, el tema de los peatones y los usuarios vulnerables es muy importante en los viajes en las ciudades y son quienes son las principales víctimas. Entonces, básicamente, estos son los temas que voy a atacar. El primero, el tema de usuarios vulnerables, infraestructura segura para ellos en general. Y después voy a mirar para niños, qué infraestructura se requiere, para peatones, para ciclistas y patinetas, para motociclistas y finalmente unas conclusiones. Vemos, ¿quiénes son los usuarios vulnerables? Los usuarios vulnerables son muchos. Son los peatones, los ciclistas, los motociclistas, principalmente. Pero también podemos hablar de los niños, los adultos mayores, las personas con algún grado de discapacidad. Entonces son muchos los que son usuarios vulnerables en la vía. Tan es así que vemos a la derecha una publicación de la Asociación Mundial de Carreteras dedicada a la infraestructura para usuarios vulnerables. Este ejemplo, que es de un consultor amigo, muestra un poco lo que pasa a veces en el diseño vial. Se piensa en el diseño como está aquí, o sea, la vía, cuando en realidad lo que tenemos es lo que se aprecia acá. Tenemos esa infinidad de actores, pues esto está más en una zona urbana, pero en las suburbanas también pasa algo similar. Es para todos estos que debemos diseñar nuestras vías. Aquí hay un resumen de las evaluaciones que ha hecho IRAP a nivel mundial. Para los que no conocen de IRAP, IRAP es una metodología para evaluar la seguridad de la infraestructura vial, que se basa un poco en estrellas, similar a las estrellas de un hotel. Va de 1 a 5, con el criterio de que 5 es lo máximo, como en un hotel, pero igual que en los hoteles, que lo básico, lo que uno quisiera es que las vías tuvieran siquiera 3 estrellas. Es como lo ideal, de 3 para arriba. ¿Y cómo se definen esas estrellas?
Esas estrellas dan el nivel de peligrosidad de la vía basado en fotos, o sea, se circula por las vías a velocidad normal, se van tomando fotos, esas fotos se procesan de acuerdo con los criterios previamente establecidos y da lugar al índice, digamos, llamémoslo índice de peligrosidad de las vías. Y aquí tenemos el resumen de lo que ellos han hecho a nivel mundial. Vemos que para el 88% de las vías en las cuales ellos vieron que hay peatones, están entre 1 y 2 estrellas para los peatones, es decir, son riesgosas para ellos, o sea, no, la infraestructura no les está brindando seguridad. Pasamos a motociclistas, el 67% de las vías donde observaron flujo importante de motociclistas están entre 1 y 2 estrellas, el 67%. Para ciclistas es el 86%, o sea, el 86% de los ciclistas circulan en vías de 1 y 2 estrellas. Mientras que para autos, el 44%, o sea, tampoco es el ideal, pero hay una gran diferencia entre la peligrosidad para los usuarios vulnerables y para los usuarios que van en un automóvil. Hablemos del tema de la seguridad para niños. Esto es fundamental. Recuerden que la principal causa de muerte de niños en el mundo son los mal llamados accidentes de tránsito. Por lo tanto, tenemos la obligatoriedad de hacer todo lo que podamos para protegerlos en la vida. Y de acuerdo con las recomendaciones, primero aceras suficientes, continuas, en buen estado, pacificación de tráfico alrededor de las rutas escolares. Ahorita a continuación mía, Paula, nos va a hablar del tema de pacificación de tráfico o tráfico calmado, que no es más que reducir la velocidad para que el efecto de cualquier cosa que ocurra en la vía sea inferior. Señalización de zonas escolares, ojalá con control automático. Signs, also automatic speed control. We also need safe infrastructure for children. Me niego a creerla, y es que en el mundo mueren 500 niños al día en las vías. Eso es, obviamente, es totalmente inaceptable. Aquí les pongo una frase de Solek Mandela, la nieta de Mandela, el presidente Mandela, que desafortunadamente perdió un hijo en un incidente en una vía, y ella se volvió la embajadora mundial por la seguridad de los niños. Y hay una frase de ella que me gusta y que quería destacarla: queremos calles saludables que prioricen a las personas, no a los automóviles. Exigimos calles que animen a caminar, andar en bicicleta, jugar al aire libre. Llamamos a la reducción de velocidades de tránsito en las comunidades, especialmente alrededor de las escuelas. Necesitamos pasos seguros y aceras donde los niños puedan alcanzar su educación sin riesgo de muerte y lesiones. Y aquí les muestro algunas herramientas, algunas publicaciones donde hay indicaciones de qué hacer para lograr la seguridad de los niños. La primera de arriba es el toolkit que hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar caminos seguros para la escuela. Tenemos la guía de NACTO de cómo diseñar vías para niños. Tenemos la metodología de estrellas de la IROP, especial para las zonas escolares. Y aquí hay una imagen gráfica del manual de NACTO sobre qué hacer para que la infraestructura sea segura para niños. Y empiezan con algo que a mí me parece que es súper interesante, es piense desde 95 centímetros de altura. O sea, piense que los niños no tienen la altura de un adulto. Por lo tanto, las señales y todo lo que hay en la vía tiene que ser asequible para ellos, tienen que poderlo ver. Necesitan andenes en buen estado, anchos, necesitan zonas de juego alrededor digamos, en las vías. Necesitan cruces peatonales seguros. En fin, esta gráfica me gusta porque indica un poquito cómo debemos pensar para que haya seguridad para los niños, y es una responsabilidad de nosotros los mayores. En cuanto a peatones en general, lo primero es que debe haber en los planes de movilidad planes para los peatones, exclusivamente para ellos, para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus orígenes y destino, cuáles son sus volúmenes, por dónde circulan, para que la infraestructura responda a esa demanda. A nivel urbano, aceras mínimo 1,80 de ancho, que haya corredores continuos, no discontinuos, que sean visibles, iluminados. La iluminación, y si pasamos a un tema, digamos, el de mujeres en la vía, sí que es importante que sea iluminada para que sea no solo seguridad vial, sino seguridad ciudadana.
que los semáforos peatonales, haya semáforos peatonales en todas las esquinas, no solo semáforos para vehículos. En nuestros países la mayoría de los semáforos no tienen la fase peatonal o no tienen la señal sonora para invidentes. Todo este tipo de cosas son bien importantes para que todos los usuarios peatonales estemos seguros en la vía. Y también isletas de refugio, cuando las vías son amplias, hacer isletas en el separador central para que se pueda cruzar la vía en 2 etapas y de manera segura. Y en vías rurales y suburbanas también hay que evaluar la necesidad de peatones, hay que ver dónde hay peatones. Vimos la evaluación de IROP es muy enfocada a vías rurales y ahí el tema de peatones salta a la vista, que haya cruces seguros, transiciones seguras de zonas de vías interurbanas a vías suburbanas donde hay usuarios vulnerables. En fin, y ahí también les dejo algunas guías de diseño para peatones. Hay muchas más, pero ahí hay algunas que queríamos destacar. Hay un tema cuando hablamos de peatones y son los que algunos denominan los puentes antipeatonales. Me refiero a que los puentes peatonales son buenos cuando no hay más mínima forma de cruzar una vía, pero en general lo que debemos es proveer un cruce a nivel. Veamos que los usuarios de la vía, los peatones, son niños, adultos, madres con hijos, gente que carga cosas, que tiene algún tipo de discapacidad. Para todos ellos un puente peatonal es una barrera. Vemos aquí en este ejemplo de ITDP que me gusta mucho, dice, para un cruce de 11 metros, si hacemos un puente peatonal, esos 11 metros se nos pueden volver 100 metros, sin contar con tenemos que subir y que bajar. Es decir, aquí un poco las recomendaciones, no abusemos, los puentes peatonales es solo cuando no hay otra alternativa. En general lo que tenemos es que parar el vehículo para que el peatón pueda pasar de manera segura. Pasando a ciclistas, que pues es uno de los modos de transporte más sustentables que debemos promover más y que como fruto de la pandemia, uno de los buenos frutos de la pandemia es el incremento de la utilización de la bicicleta como modo de transporte y la proliferación de ciclovías o bicicarriles. Esto es muy bueno. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de proveer una infraestructura segura para el ciclista. En este gráfico de la derecha, esto es una recomendación de Crown, que es un manual holandés, y ahí básicamente relaciona un poco el tipo de infraestructura que hay que hacer, lo relaciona con la velocidad y con el volumen de tráfico. Un poco la recomendación del profesor Fred es no mirar tanto el tráfico, sino la velocidad de la vía, la velocidad del tráfico motor. De acuerdo con la velocidad del tráfico motor, debemos desagregar o no los carriles de bicicleta. Y aquí este es la guía de Dinamarca, donde también han trabajado mucho el tema de bicicletas. Y tienen lo mismo, en la gráfica tenemos a la izquierda el volumen de tráfico y en el horizontal la velocidad. Y si vemos que hasta 30 kilómetros por hora dice, puede ser mixto el tráfico de bicicletas con el resto del tráfico, pero a medida que pasa de 30 kilómetros hacia arriba, hay que separar la infraestructura para bicicletas. Debemos minimizar intersecciones, que es donde hay mayor cantidad de conflictos, separar los tipos de vehículos, ya lo había dicho, reducir la velocidad en puntos de conflicto, hacer visibles a los ciclistas. Y a nivel interurbano, también, la guía holandesa también habla de cómo separar el tráfico en vías interurbanas y yo creo que ahí también es bien importante siempre mirar qué volumen de ciclistas tenemos, qué necesidades hay de que ellos tengan una infraestructura segura en las vías interurbanas o suburbanas. Les dejo aquí, no voy a entrar a detallar por el efecto del tiempo, algunas de las muchas guías que hay para diseño de infraestructura segura para bicicletas. Hay muchas, afortunadamente, y hay que usarlas para hacerlas de manera segura. Pasamos al último tema. Bueno, lo último que quería comentarles del tema de ciclistas es, está proliferando el uso de la patineta en muchas ciudades. Y de acuerdo con las evaluaciones que se han hecho hasta el momento y las recomendaciones, lo que se dice es que la patineta debe circular por la infraestructura de ciclistas. Por eso fue que al principio lo junté. Y no entro en más detalle que eso. O sea, lo ideal es que vayan por las infraestructuras de bicicletas.
lo que tiene un riesgo similar, de acuerdo con los estudios que se han hecho hasta el momento. Pasando a motociclistas, es el modo de transporte que más está creciendo en América Latina y en general en el mundo por muchos motivos. Tiene muchas ventajas desde el punto de vista de movilidad. Pero lo que les muestro aquí es el nivel de peligrosidad. Este es un estudio que hicieron en el 2003 en Europa. Desafortunadamente no tenemos las cifras para hacerlo específico para América Latina, pero a la izquierda vemos el número de muertes por millón de pasajero kilómetro, o sea, por distancia recorrida entre diferentes modos de transporte. Y vemos que si para la carretera en total es 1, para el riesgo de motocicleta, o sea, las muertes cada 100 millones de pasajeros kilómetros son casi 14. En peatonal y ciclista 6.4, 5.4 en distancia. Y si lo miramos por tiempo recorrido, la gráfica de la derecha, vemos que es aún mayor el nivel de peligrosidad de la moto. Entonces, tiene muchas ventajas desde el punto de vista de transporte, pero es muy riesgoso y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero también hay una cosa, y es, tenemos una flota de motos muy grande en América Latina, creciente en algunos países, incluso ya es superior el parque de motos al parque de vehículos, pero la infraestructura no la diseñamos para motociclistas. De hecho, no tenemos mucha información de qué hacer, o sea, qué infraestructura requieren los motociclistas. Aquí en esta gráfica que ven ustedes, que corresponde a la Guía de Buenas Prácticas Internacionales para Motociclistas que desarrolló la CAF con el Banco Mundial 2016. Vemos algunas de las recomendaciones que hay ahí para el tema de infraestructura. El primero, mantenimiento de la calzada. Una calzada en mal estado, con arena, con escombros, con baches, para un motociclista es mucho más riesgosa que para un automovilista. O sea, para ellos puede llegar a ser fatal. Las vallas, las barreras protectoras, no todas son seguras para los motociclistas, entonces hay que tenerlos en cuenta. Actuaciones en tramos de concentración de accidentes. Cuando uno analiza la georreferenciación de accidentes en una ciudad o en una zona, si la hace por vehículos, si la hace en general, digamos, accidentes en general, mal llamados accidentes, perdón por usar el término, aparecen unas zonas, pero si se mira eso solo para motociclistas, o sea, ¿dónde son las zonas de concentración de accidentes de motociclistas? Muchas veces no coinciden. Entonces hay que mirarlo, hay que ver dónde los motociclistas están teniendo accidentes y mirar el por qué y solucionarlo. Está el tema de la zona avanzada de detención para motocicletas en semáforo. Eso ha dado buenos resultados en Barcelona, en algunos países del mundo, perdón, ciudades, para tener protegido el motociclista. Está el tema de carriles exclusivos para motocicleta. Eso es algo que en América Latina desafortunadamente tenemos pocos ejemplos y los ejemplos que tenemos de carriles para motocicleta exclusivos, en mi concepto, no han sido bien diseñados y han tenido problemas. Pero en Asia han hecho carriles y siguen haciendo carriles de motos que es donde logran reducir el nivel de peligrosidad. En fin, lo que queremos decir es, los ingenieros que diseñan vías, ojalá tengan asesoría de motociclistas que son los que realmente conocen sus riesgos. Y tenemos que buscar qué elementos de la vía, del diseño de la vía, son riesgosos especialmente para los motociclistas. Aquí les detallo algunos de los que ellos mencionan. Primero, la superficie de rodadura con suficiente agarre. Una zona demarcada con pintura que no sea muy antideslizante para ellos cuando llueve es peligrosísimo, igual que para el ciclista. Zonas laterales libres de obstáculos. Los obstáculos a los lados de las carreteras o de las vías para los motociclistas son especialmente perjudiciales. Bermas diseñadas para la seguridad del motociclista. En fin, miremos qué de lo que diseñamos en las vías debemos mejorar para asegurar que estén más seguros o menos inseguros. En el mantenimiento de vías, ahí tienen un riesgo muy grande en mantenimiento, digamos que en las obras también. O sea, entonces tenemos que tener las vías libres de baches, libres de huellas, libres de escombros. Aquí son algunas de las señales del manual de Estados Unidos, donde tiene el de obras, que tiene señales específicas para los motociclistas en las obras.
Aquí ya para terminar, quería mostrarles algo que se detectó en Bogotá cuando hace unos años hicimos el plan de seguridad para motociclistas de Bogotá. Y es que nos encontramos con que había muchos accidentes en los que cuando llegaban a ver qué había ocurrido estaba un camión, el motociclista en el piso y el camión no había sido tocado. Lo que pasado es que en una vía de una velocidad alta, cuando hay un camión y un motociclista al lado, es lo que se llama el efecto Venturi, que es, ¿cómo se llama? Bueno, este flujo, se me olvidó, bueno, el efecto Venturi, que hace que se caiga. Lo tumba el motociclista, simplemente el aire lo tumba. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta y esto tiene que ver con lo que presentaba el profesor hace un rato de la homogeneidad de las vías, homogeneidad en volumen, en masa y en velocidad. Esto es un aspecto que en Bogotá se detectó que hay campañas al respecto. Aquí hay algunos de los manuales de seguridad para infraestructura para motociclistas. Está uno de Londres, el manual de Londres para diseño vial para motos. Hay uno de Astro Roads en Australia. O sea, esto ya tenemos que tenerlo en cuenta e involucrarlo en la infraestructura que hacemos. Bueno, para concluir, los usuarios vulnerables son las principales víctimas, por lo tanto necesitan una atención especial. El reducir la velocidad reduce mucho mejora la seguridad de todos los usuarios vulnerables. Se requiere tener en cuenta las necesidades de ellos cuando se planifica, diseña, construye, mantiene el sistema de vías y carreteras. Y para garantizar su seguridad cuando se hagan auditorías e inspecciones de seguridad vial hay que hacer énfasis en ellos, en cuál es la seguridad de las vías para los usuarios vulnerables. Bueno, aquí ya dejo de compartir y quedo disponible para preguntas.